¿Qué tal, Carol? Buenos días. Buena tarde. Bueno, entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del tema de los comerciantes, de los auxiliares del comercio, y pues vamos a recordarnos un poquito siempre también del tema de lo que es el derecho internacional, o en este caso, pues todo el conglomerado jurídico que forma parte del derecho uniforme del comercio internacional. Entonces, para esto, pues voy a compartirles mi pantalla en este momento para que vayamos recordando cuáles son esos, esos fundamentos o esos instrumentos internacionales que vamos requiriendo. Por ejemplo, tenemos en en este cuadro, en este diagrama, básicamente, lo que es atinente al transporte internacional de mercancías, por ejemplo, gracias, la solución de controversias, el pago de las garantías, el comercio electrónico. Que de hecho el tema del comercio electrónico, fue uno de los temas importantes que fueron disertados por sus compañeros en torno al segundo examen parcial. De esa cuenta, pues, sí me gustaría que puedan tomar ustedes nota de esta diapositiva, para que la puedan ir, buscando y relacionando para que sepan cuál es el objeto de cada uno de estos documentos. Entonces, igual, pues, les voy a compartir yo estas diapositivas posteriormente. Pero sí necesito, pues, que ustedes puedan ponerle el mayor énfasis posible para ubicar acerca de qué es que tratan directamente estas situaciones. Y, pues, también quiero pedirles que puedan tener a la mano su código de comercio, porque este va a ayudarnos un poco para la sesión de hoy, principalmente, pues, para que nos recordemos nosotros un poquito acerca de qué es un comerciante. Entonces, por favor, consulten ahí su código de comercio y empezamos a ver algunas definiciones o a asemejar un poco el tema del comerciante. Pero como ustedes creo que ya se saben todo el código y principalmente el tema de derecho mercantil, ¿qué es para ustedes un comerciante, compañeras y compañeros? Me gustaría por lo menos escuchar unas 5 o 6 posturas de qué vislumbran ustedes en sus palabras de qué es un comerciante. Son, Entonces, ¿quiénes son, me co- quieren son, apoyar? son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiere a... Ujú. Gracias, don Orlando. ¿Alguien más ahí que me quiera ilustrar? Es una persona que se dedica a la compra y venta de algún producto. Ujú. Gracias, Francia. ¿Y quiénes más, compañeros? Tal vez es una persona que interviene entre una empresa y el consumidor. Podría ser. Ujú. ¿Otros más, compañeros? Es una persona que realiza actos de comercio con fines de lucro. Ujú. Bien, gracias, Carla. ¿Alguien más, compañeros? Alguien que pone a disposición ciertos artículos para que otras personas puedan adquirirlas por medio de diferentes transacciones. Muy bien, gracias, Shirley. Esta clase, pues, me gustaría que fuera un poquito más de participación de ustedes, que juntos vayamos, pues, comprendiendo siempre cuáles son esas características, ya que es como una especie para mí, pues, de repaso, que ustedes ya han visto todas las características de un comerciante, de los sujetos, de los auxiliares de los comerciantes, de todos los sujetos que intervienen dentro de esta relación mercantil para poder ir comprendiendo
y que ustedes también lo vayan, digamos que asemejando o amarrando con el código de Bustamante. Entonces, pues, y sí que creo que recordando un poco de lo que son los sujetos del derecho mercantil, pues cabe recordar, ¿verdad?, que son sujetos del derecho mercantil, digamos que los comerciantes como tal, pero también, por ejemplo, lo pueden ser lo que son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan, digamos que un establecimiento fijo y por lo tanto, pues se encuentran sujetas también a la legislación mercantil. Entonces, tal vez ahorita se recordarán ahorita el tema de la SAT que está muy en boga, que ahora quieren cobrar también, por ejemplo, por los servicios de streaming o servicios en línea de, por ejemplo, Netflix, HBO, etcétera, todas esas plataformas, Disney Plus, que anteriormente pues no se utilizaban. O por ejemplo, muchos de ustedes se han dado cuenta que existe una aplicación denominada Facebook y dentro de esto existe un marketplace donde pueden estar comercializando diferentes productos y toda su situación. Y muchas veces, pues acá en Guatemala o muchas veces se hace pues a través de servidores externos como por ejemplo Amazon, eBay, por ejemplo, Victoria's Secrets, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas situaciones, pues, son parte de ese comercio electrónico que se va generando y, muchas veces, pues, son empresas las que se dedican a este comercio directamente, o en algunas oportunidades, pues, son personas que traen el producto al extranjero, que van de viaje o compran por la plataforma en Internet, pues, pagan los impuestos acá en Guatemala por haberlo, digamos, importado. Sin embargo, pues, acá ya le pueden dar a veces algún tipo de uso, que en este caso puede ser de lucro o bien para uso personal. Es aquí, pues, donde ya empezamos a ver nosotros, pues, las connotaciones del derecho mercantil, pues, y igual que el derecho fiscal, entre otros de los temas que creo que sí es importante que ustedes lo puedan hacer referencia, porque igual, pues, el derecho mercantil, ustedes saben que no es lo mismo que el derecho civil. ¿Por qué? Porque digamos que el derecho mercantil, como dijimos en las clases anteriores, es un derecho, digamos que especial. ¿Por qué? Básicamente porque del conjunto de esas relaciones privadas, lo que se hace es como que regular particularmente aquellas relaciones o situaciones que puedan constituir directamente una materia mercantil. Entonces, esto básicamente lo que va a hacer es conducirnos a un problema sobre, en este caso, la delimitación de la materia comercial o mercantil, y más concretamente, pues, la determinación de cuál va a ser ese contenido del derecho, mercantil. Entonces, pues, para recordarnos que es comerciante, que ustedes ya tienen su código de comercio a la mano, y quisiera ver quién me puede apoyar para recordarnos qué es el comerciante, según la definición del código de comercio. ¿Sí, Carol? Em, Eso se encontraría en el artículo 1, Liz. No, perdón, en el artículo 2 del Código de O en los Comercio. 2 sí. Ujú. Por favor. Ok, artículo 1 dice aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos, mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil que aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que se inspira el derecho mercantil. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. Primero, la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Segundo, la intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios. Tercero, la banca, seguros y fianzas. Y cuarto, las auxiliares de las anteriores. Muchísimas gracias, Carol.
Efectivamente, pues en estos dos primeros artículos encontramos nosotros qué es en sí el comerciante. Y ya dentro del Código de Comercio vamos a encontrar cuáles son las diferentes clases de comerciantes que pueden existir. Por ejemplo, consultemos un poco el código. El artículo 3, por ejemplo, nos establece quiénes son los comerciantes, en este caso sociales. También, por ejemplo, en el artículo 7, pues nos habla, por ejemplo, de los incapaces o los interdictos, de la capacidad. Y en el artículo 8 específicamente nos habla de los comerciantes extranjeros y también, por ejemplo, quienes no son comerciantes e inclusive, pues encontramos también regulado, por ejemplo, el caso especial de los cónyuges que sean, en este caso, comerciantes. Entonces, los primeros 13 artículos nos permiten comprender perfectamente bien qué es en sí, pues, un comerciante o cómo poderlo interpretar. Entonces, también el mismo diccionario de la Real Academia Española da algunas definiciones sobre qué es un comerciante. Y pues para el respecto, pues podemos decir que es una persona propietaria de un comercio, o bien puede ser aquella, dice, aquella persona a quienes son aplicables las especiales leyes mercantiles. Entonces, recordando nuevamente, pues la definición legal de comerciante, de conformidad con el artículo 2 del Código de Comercio, pues consiste en todos aquellos quienes van a ejercer en nombre propio y con fines de lucro las actividades pues dirigidas a la industria, a la producción o transformación de bienes, la prestación de servicios, a la intermediación, a la circulación de bienes, a la banca, a los seguros y las fianzas y a las entidades que sean auxiliares de estas básicamente. El artículo 3 pues, también nos permite comprender y definir lo que podemos entender nosotros, en este caso, pues, por comerciante, social. Y aquí, pues, hace referencia a las sociedades. Ustedes conocen que existen varias sociedades, por ejemplo, la sociedad colectiva, la comandita simple, la responsabilidad limitada, está la sociedad anónima, por supuesto, y la comandita por acciones. Entonces, pues, estas sociedades, pues, son sociedades organizadas bajo una forma diferente, que en este caso son formas mercantiles que van a tener sus características propias y pues en estas básicamente pues igual van a tener la calidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Y el artículo 10 pues también permite establecer cuáles son estas sociedades y su definición, que en este caso pues van a ser sociedades que están organizadas bajo una forma mercantil. Y de esto, pues, también se van a ir amarrando, desprendiendo, por ejemplo, temas como el registro mercantil, que es donde se va a ir, regulando básicamente esta situación, y de estos, pues, se van a desprender diferentes documentos que son los que existen en la práctica. ¿Alguien de ustedes me puede comentar para ustedes qué es el registro mercantil? Compañeros, les escucho. Bueno, entonces voy a agarrar al Es azar. el encargado de tener el registro de las empresas, licenciado, para que las personas vayan a, valga la redundancia, a inscribir la empresa Mm, que ellos quieren, ¿verdad? muy bien, gracias. Y Jacqueline Gabriela, para usted, ¿qué significa o qué es el registro mercantil? Yo creo que los compañeros que vayamos Buenas preguntando y no noches, sí, respondan, aquí supongo que estoy. no se encuentran. Y vamos a Aquí irlos sacando ahí. ¿Así está por ahí, Jacqueline? sí, aquí estoy, Lick, perdón, no podía activar el micrófono. Pues Muy yo bien. creo que es el que lleva, como bien lo dice la palabra, pues todo el registro de las empresas que están inscritas a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias. Vamos a preguntarle a Ernie.
Ernie Anderson, para usted, ¿qué es el registro mercantil? Eh, buenas, licenciado. ¿Sería el registro donde se anotan todas las entidades mercantiles? Ujú. Bien, gracias. Vamos a ver por aquí, Gema Janet, para usted, ¿qué es el registro mercantil? Buenas noches, licenciado. El registro Buenas mercantil noches. es la entidad, perdón, en donde las empresas se van a inscribir. El registro mercantil pues pide ciertos requisitos para que pueda ya funcionar como una sociedad o una empresa y ya puedan tener fines lucrativos. Muy bien, muchas gracias. Pues de lo que han comentado anteriormente, pues podemos extraer algunas de las características, que básicamente es una institución de carácter público que va a tener, digamos que la competencia o va a regular, de, por ejemplo, de poder registrar, de poder certificar y de dar una eficacia y una seguridad jurídica a todos los actos mercantiles que se realicen, en este caso, ya sea por personas individuales o por personas jurídicas dentro de Guatemala. Y pues va a estar adscrito a una de las entidades de gobierno, a uno de los ministerios dentro de el sector público, que en este caso pues va a ser el Ministerio de Economía. Y pues su principal función, si lo queremos ver así, va a ser la inscripción de todas las sociedades, tanto nacionales como extranjeras. También, digamos, acá ustedes van a poder inscribir a los representantes legales de estas empresas, de estas sociedades, las empresas mercantiles, también a los comerciantes individuales y también todas las modificaciones que en este caso pues tengan las entidades que se quieran inscribir. Y pues básicamente esta entidad también está normada pues por el Código de Comercio y más o menos desde el año 1971 es que ha estado funcionando desde que entra en vigor el Código de Comercio. Entonces se encuentra en la zona 9 básicamente esta institución. Y pues ahora también se le suma el tema electrónico. Muchas de las cuestiones que ahora se pueden hacer a través de esta institución, pues es hacer todas estas inscripciones por la vía electrónica, digamos, a través de dispositivos de la firma electrónica avanzada. Tal vez alguien de ustedes ya ha tenido oportunidad de familiarizarse con estos dispositivos. Y pues yo creo que estos van a ser parte del futuro. En lo personal, pues les puedo comentar que estos ya se están utilizando, por ejemplo, para el tema de los traspasos electrónicos de vehículos. Es Nos dan, por ejemplo, un lector tipo lector USB, que en algunas empresas les llaman token, y en otro, pues, ya es un software que está en la nube y que automáticamente, pues, al ingresar una clave, pues, ya le permite poder colocar su firma electrónica y a través de esa firma, pues es de reconocimiento para las entidades, digamos, tanto las entidades certificadoras como las entidades públicas que ya le han dado cierto reconocimiento a través de la ley específica. Entonces, básicamente, pues esta misma firma electrónica, el registro mercantil también lo reconoce y de esa cuenta pues permite que se puedan realizar pues las transacciones de una manera, digamos que más eficiente, más rápida, más expedita dentro de los procesos que ustedes estén llevando a cabo. Entonces los invito a que ustedes puedan visitar la página del registro mercantil, pues, para ir familiarizándose con este tema, pues, que estamos platicando. Entonces, estamos platicando también del código de comercio. Entonces, de lo que no hablamos, pues, fue las cosas mercantiles, sino que nos fuimos de una vez al tema de los comerciantes, sus auxiliares.
los tipos de sociedades que existen según el artículo 10. Y pues básicamente el tema de las sociedades mercantiles que tienen, digamos, su personalidad jurídica, las disposiciones o legislación que es aplicable al mismo y sus situaciones especiales. Entonces, toda esta situación, pues, es la que debemos de observar nosotros en el seno del derecho interno o el derecho nacional para poder ir comprendiendo, pues, toda esta situación que, al final lo que vamos a hacer nosotros es empatarlo básicamente con el código de Bustamante, ya que se recordarán ustedes que empezamos a hacer un análisis preliminar a principio de semestre y al ver este código, pues, veamos lo que eran las reglas preliminares. Y en el libro primero, pues, se hacía referencia a lo que era el derecho civil internacional, y de esa cuenta, ustedes hicieron un primer glosario, donde hablábamos del matrimonio, del divorcio, de los cónyuges, las separaciones, la paternidad, la ausencia, y así sucesivamente, pues, fuimos viendo también, por ejemplo, el tema de los bienes, del usufructo, las formas de poder adquirir toda esta situación. Entonces, pues, de esa misma manera, pues, este código de Bustamante ya en el ámbito internacional, pues, nos permite comprender de qué manera es que, por ejemplo, se desarrollan las obligaciones, los contratos, en general, cómo se da la compraventa, la cesión, la permuta, etcétera. Entonces, pues, es importante, pues, que ustedes sigan siempre verificando este código de Bustamante y, pues, principalmente porque ahorita vamos a entrar a analizar un poco el título o el libro segundo relacionado al derecho mercantil internacional. Y, pues, acá también vamos a encontrar, para darles el chivo, ya desde el artículo 232 se encuentra establecido lo que son los comerciantes, el comercio y las definiciones como tal. Entonces, quisiera que me puedan apoyar 2, 3, 4, unas 7 personas para poderme leer primero el artículo 200. Si quieren, les leo yo el 232, si ustedes me apoyan con la lectura del 233 al 238, en lo que van ubicando su código de Bustamante. El artículo 232 establece que la capacidad para poder ejercer el comercio y para intervenir en actos y contratos mercantiles se va a regular por la ley personal de cada interesado. En este caso, pues en Guatemala la ley personal va a ser, como dijimos anteriormente, el Código de Comercio. Entonces, ¿habrá alguien por ahí que me pueda leer ya el artículo 233? Buenas tardes, licenciado. 233. A la Gracias, misma Dani. ley a la misma ley personal se le subordinan las incapacidades y su habilitación. ¿Solo eso? Muy bien, gracias. Sí, por favor. Ahora, ¿alguien más que me apoye con el siguiente artículo? Sí, 234. artículo 234. La ley del lugar en el que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por medio de sus representantes, los incapacitados, o por sí las mujeres casadas. Muy bien, muchas gracias. Siguiente persona, por favor. Buenas noches, Artículo licenciado. Artículo 235. La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el ejercicio del comercio de los empleados públicos y de los agentes de comercio y corredores. Gracias. Ahora sí, compañero, por favor, perdón. Buenas noches, licenciado. Artículo 236. Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de las leyes o de las disposiciones especiales en determinado territorio se regirá por el derecho del mismo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que me ayude con la lectura del 237? Buenas noches, licenciado. El artículo Buenas noches. 237, dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomáticos y agentes consulares se apreciará por la ley del Estado que los nombra. El país en que residen tienen igualmente derechos de prohibiciones el ejercicio del comercio. 238. El Gracias. contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica a la prohibición
de que los socios colectivos o comandatarios realicen operaciones mercantiles o cierta clase de ellas por cuenta propia o de otros. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si se dan cuenta, pues encontramos regulado el tema de los comerciantes en estos artículos, de 232 al 238, y pues también se establece cuáles son las reglas que imperan dentro de esta situación. Digamos, aborda mucho el tema de, por ejemplo, de los incapacitados, de las mujeres, en este caso casadas, que tiene alguna similitud pues con el tema de los cónyuges que sean comerciantes, y pues también es de ir aplicando en su momento o analizando cada legislación. Entonces, cuando, por ejemplo, según el Código de Notariado, ustedes se han dado cuenta de que si se puede o no se puede realizar actos entre esposos, compraventas, etcétera, donaciones y así sucesivamente. De la igual manera, pues se va llevando esto a cabo en el seno pues del derecho internacional. Entonces, acá es donde se van previendo algunos de estos casos para poder aplicar el derecho que sea más atinente para poder resolver cualquier tipo de conflicto en esta situación. Y pues por eso se les da a estos comerciantes una cualidad como tal, ¿verdad? Para poder realizar los diferentes actos de comercio. Y algunos de los principios que se establecen acá es que básicamente para todos estos efectos del carácter público, esta cualidad que tiene el comerciante se va a determinar en este caso por la ley del lugar en que se haya realizado tanto el acto o bien el ejercicio de la industria a la que se trate. Entonces, pues, se recordarán ustedes los principios del derecho que hemos encontrado en la ley del organismo judicial, el Lex Fiori, etcétera. Entonces, pues, son los principios que nosotros vamos a ir asemejando o relacionando básicamente ahora para el tema del comercio. Anteriormente, pues, lo veíamos para celebrar matrimonios, para em, reconocimiento de la patria potestad, la afiliación, etcétera. Y pues ahora pues nos pasamos un poco más al tema relacionado con los actos de comercio. Y pues también en el caso del registro mercantil, encontramos dos artículos acá que nos establecen pues este tipo de funciones. Entonces, si alguien me puede apoyar con la lectura de los artículos 241 y 242, se los agradecería también, por favor. 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en el registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras. El siguiente, Artículo por favor. 242. Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la inscripción en dicho registro de créditos o derechos de terceros. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pues aquí básicamente establece o reconoce este código de Bustamante la existencia de un registro mercantil en cada país. Y de esa cuenta, pues básicamente es ahí donde se van a poder registrar tanto los comerciantes como las sociedades, tanto nacionales como extranjeras. Y pues al respecto, ese carácter que tiene se indica que va a generar o crear en sí un efecto relacionado, por ejemplo, a los créditos o a los derechos de terceros. Entonces, acá es donde podríamos empatar nosotros tanto lo que encontramos dentro del Código de Comercio con lo regulado en el Código de Bustamante. Y pues básicamente acá vamos a ir encontrando otro cierto tipo de disposiciones generales que se van a ir aplicando, por ejemplo, a los lugares, a las cosas que se contraten, las disposiciones generales sobre todos los contratos de comercio como tal. Entonces también considero que es importante que reconozcamos nosotros una de las entidades que en este caso tiene relación con el comercio, tanto nacional como internacional, que va a ser el propio Congreso de la República de Guatemala. Ellos, pues, también tienen una comisión de economía y de comercio exterior, que es la encargada, pues, de las políticas públicas o de velar, pues, por crear iniciativas de ley relacionadas
al tema, pues, precisamente de que tengan que ver con el tema de economía y de comercio exterior. Tal vez como para ilustrarles un poco, esta comisión, pues, fue la que, dictaminó en su momento sobre una ley de tarjeta de crédito que, la aprobaron, pero al final, pues, fue poco el tiempo que estuvo en vigencia porque no era muy bien vista por muchos sectores. Al final, pues, creo que también uno de los actores que más, peso tuvo con esto fue precisamente los bancos, ¿verdad? Porque al momento de regularles, el cobro excesivo que ellos estaban haciendo, que a veces es hasta de un 50 o 60% del valor de lo que se obtiene dentro de estos préstamos bancarios a través de las tarjetas, pues, resultaba, pues, demasiado oneroso para los que pagaban este impuesto. Y, pues, al final creo que se optó por votarla, ¿verdad? De igual manera, pues, ellos, pues, se dedican mucho al tema, por ejemplo, de la Ley del Mercado de Valores Mercancías, sus modificaciones, sus cuestiones que puedan generarse, por ejemplo, también tienen que ver mucho con el tema de la ley de bancos y grupos financieros, sobre el tema, pues, precisamente de las prácticas abusivas en las cobranzas, también tiene relación, por ejemplo, con la ley de protección de las cooperativas. Y eso es importante porque de esto se desprende, por cuestiones del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Entonces, pues existe un Instituto Nacional de Cooperativas que también vela por esta situación para que se vayan cumpliendo, pues, esos principios, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, una ley de disponibilidad de cuentas monetarias del sistema bancario nacional, que también, pues, pueden irse dando entre toda esta situación. Pero no sé si hasta el momento, pues, ¿tienen ustedes alguna duda a cómo vamos? Licenciado, yo tengo una duda con el Sí, tema del registro mercantil. Actualmente se está utilizando, bueno, todo se hace a través de la página de ellos. Uno como estudiante o hasta graduarse, ¿puede tener algún acceso como para ir conociendo los procesos? ¿O cómo se podría uno ir empapando para no esperar hasta graduarse y ir conociendo el sistema? ¿Qué opinión le merece esta pregunta, Alex? Disculpe. Muy bien, pues yo creo que sí es una competencia muy propia del registro mercantil. ¿Hasta qué momento, digamos, les permite a los usuarios o gente externa poder conocer cuáles son los procedimientos, las formas en que éstas se van generando? Regularmente o en la práctica, pues uno va aprendiendo de cero. A veces, pues los docentes del curso, pues les van dando algunas pequeñas pinceladas de cómo ir utilizando estas plataformas. Pero también existen, por ejemplo, manuales de procedimientos que nos establecen, por ejemplo, cuál es la ruta a seguir para cada tipo de proceso, porque no todos van a tener el mismo tipo de trámite o el mismo tipo de requisitos. Entonces, lo que muchas veces hacemos, pues, es, meternos a las páginas, ¿verdad? Ir viendo cuáles son, por ejemplo, las características que ahí se van ofreciendo, y en base a eso, pues, es que vamos, conociendo, por así decirlo, cómo es que se va dando esta situación. Voy a tratar de compartir un momento la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Por ejemplo, esta es la página del registro Sí, sí mercantil. se ve. Ajá. Entonces, pues, acá nos da varias opciones. Por ejemplo, en este caso, pues, tal vez el tema de los trámites nos puede ayudar un poquito más, para poder ir conociendo cuáles son algunos de los trámites que acá se van desarrollando. O sea, sí son varios. Por ejemplo, están igual, pues, las guías de calificación para que ustedes puedan ir,
como que familiarizándose con este tema. Tal vez si gustan, pues, me voy a leer cuáles son algunas. Por ejemplo, esta que es de autorización de libros, pues, acá nos va dando una serie de pasos sobre cuáles son los documentos que se van, requiriendo. De igual manera, para un cambio de una dirección fiscal de sociedad o de comercio, cambio de dirección comercial y fiscal, que esto, pues, también tiene relación con la SAT, porque en los 2 lugares, pues, tiene que estar el mismo domicilio fiscal. Entonces, pues, pueden hacer el cambio acá y llevarlo de la mano con la SAT. Por ejemplo, cuando se hace un nombramiento, en este caso, pues, para cancelarlo y poder nombrar a otra persona. En el caso de las sociedades, para los avisos de cancelación de acciones, que también creo que ustedes toda esa situación sí la tienen bastante fresca por el hecho que, acaban de terminar su prontuario, y creo que sí les venían unas escrituras meras especiales que tenían mucha relación con este tema, ¿verdad? Entonces, pues, inclusive, pues, acá pueden ver ustedes también el tema de los mandatarios, la fusión de sociedades, la inscripción de las empresas mercantiles nuevas, la modificación del nombre de cambio comercial, modificaciones de sociedades y, pues, también, acá ya en esta parte de abajo vamos a encontrar temas más específicos que en este caso ya nos atañen a nosotros dentro del tema del derecho internacional privado. Por ejemplo, la inscripción de una sucursal de sociedad extranjera o la modificación de sucursales extranjeras como tal, o retiro de una sociedad extranjera también. Entonces, por ejemplo, para inscribir una sociedad extranjera por un plazo definido, ¿cuáles son los procedimientos que se deben de llevar a cabo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pagos que deben de hacerse? Entonces, el tema, por ejemplo, de los edictos, los mandatos y, los pasos a presentar dentro del propio, registro mercantil. Entonces, yo creo que esta podría ser una de las opciones que usted podría ir, observando para poder saber cuáles son los trámites que se pueden llevar. Por ejemplo, así que solo para ver el tema de extranjero, podríamos buscar si nos aparece alguna información. En este caso, pues estas son las cuatro tipos de trámites que reconoce el sistema, en este caso, el registro mercantil. Y pues también, por ejemplo, aquí van a encontrar ustedes algunos tipos de servicios en línea para darle seguimiento a sus trámites, hacer consultas en línea, eh, otras cuestiones de certificaciones, edictos electrónicos y patentes electrónicos también, como para que ustedes pues vayan verificando todo este tipo de situación, que se vayan familiarizando. Y pues como les decía también, las guías de calificación registradas, por ahí me habló alguien, perdón. No veo quién fue. Entonces, por ejemplo, para los que no han consultado esta información, pues de repente les puede servir estas guías para irlas verificando más adelante, porque igual va a ser parte de su quehacer diario en su actividad ya propiamente mercantil, ya cuando estén ustedes ejerciendo su carrera liberal, asesorando o posiblemente dentro de la administración pública como asesores jurídicos de esta o de otras instituciones. Entonces, pues, como referencia para que ustedes cuando tengan algún tiempecito, pues puedan hacer la consulta sobre esta, Gracias, Lucas. sobre esta situación. Y aquí pues ya son otro tipo de información sobre cambios que están haciendo a partir de el año 2022. Entonces, pues yo creo que esa es la parte que teníamos pendiente en general de lo que son los comerciantes y de es el registro mercantil. Y pues ahí platicábamos también
de que tenemos que irlo amarrando, pues, por ejemplo, con muchos de los temas, de los documentos, que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ahí tenemos precisamente el tema de las letras de cambio. Entonces, por eso les decía que básicamente estamos recordando el curso de derecho mercantil, por ejemplo, el librador, el librado, etcétera, las características, pues, que tienen las letras de cambio. Y, pues, que en este caso, por ejemplo, solo voy a recordarles, por ejemplo, que es una letra de cambio, que es un documento mercantil, que en este caso, pues, lo que hace es garantizar a una persona que le va a pagar a otra una cantidad de dinero en una fecha, digamos, determinada. Es decir, que en concreto, pues, podemos decir que esto sería como un título escrito en el cual una persona, que en este caso es el librador, ordena a otra, pues, básicamente el pago de una suma de dinero a una fecha de vencimiento y, pues, puede realizarse por el propio librador o por un tercero. En entonces, dentro de la legislación nacional, pues, encontramos igual, pues, el Código de Comercio y, pues, en los artículos 441 al 489. ¿Alguien tiene a la mano la legislación para que me pueda apoyar con la lectura de la letra de cambio? Artículo 481. Retención de la letra de cambio. El notario que haya levantado el protesto retendrá la letra en su poder el día de la diligencia y el siguiente. Durante este lapso, la letra podrá ser aceptada o en su caso cualquiera tendrá derecho a pagar el importe de la letra más los accesorios, incluyendo los gastos del protesto. Quien aceptare después del protesto cubrirá los gastos del mismo. Muy bien, muchas gracias. En el artículo 441, pues, básicamente se encuentran igual los requisitos de una letra de cambio y, pues, ya posteriormente se va desarrollando, por ejemplo, el tema de los intereses, cuáles son las formas de vencimiento. Entonces, que puede ser a meses, vista o fecha, puede ser a principios, a mediados, a fines, a vísperas, vencimiento en días. Y, pues, básicamente estas son como que las situaciones que se van dando y también, pues, ya las formalidades de si aceptan o no aceptan, o qué tipo de aceptación, o el lugar de la presentación que se va dando dentro de esta situación. También el pago, cómo es que se va a realizar, el tema del protesto que anteriormente, pues, nos leía el compañero, que, pues, son las situaciones que se va, generando, en este caso, pues, dentro de la legislación, nacional. Pero también dentro del derecho internacional privado, pues, encontramos regulado, pues, que existen las letras del cambio y, pues, el Código Bustamante también nos apoya dentro de esta situación. Y, pues, recordemos, pues, que en el derecho internacional privado, pues, surge una serie de conflictos que se refieren, digamos, no solo a la letra de cambio, sino también a los otros documentos de crédito, y por ello, pues, se creó una convención específica para poder tratar, en este caso, pues, esos temas y resolver los conflictos que existían sobre este tema. Y, pues, de esa cuenta, básicamente, se llevó a cabo una convención interamericana, sobre conflictos, de leyes en materia de letras de cambios, también de pagarés y de facturas. Pues, en resumen, en esta convención, pues, podríamos decir que se discutieron aspectos que eran muy importantes dentro de dichos documentos y, pues, por ejemplo, destacaba, en el artículo 1 de esta convención, básicamente, el tema de la capacidad y, hacía referencia a que la capacidad para poderse obligar mediante una letra de cambio se iba a regir, en este caso, por la ley del lugar donde la obligación había sido contraída. Entonces, si ustedes están viendo una cuestión entre Guatemala y México,
Entonces, si ustedes están defendiendo a alguien acá en Guatemala, pero el documento se celebró en México, tendrían que aplicar ustedes entonces la ley del lugar donde se contrajo la obligación. Pero por el contrario, sin embargo, si la obligación hubiera sido contraída por quien fuera, en este caso, incapaz según la ley del lugar, digamos que esta incapacidad no iba a prevalecer en todo o en el territorio de cualquier otro estado, sino, pues, básicamente esta convención validaba esa obligación. Entonces, eran cuestiones que anteriormente, pues, no estaban previstas, sino hasta este momento. Y pues, por ejemplo, el artículo tercero también establecía que todas las obligaciones que fueran resultantes de una letra de cambio se iban a regir, en este caso también, por la ley del lugar donde hubieran sido contraídas. El artículo 5 también nos hacía una referencia que en esta convención, cuando una letra de cambio no indicara directamente el lugar en que se hubiera contraído la obligación cambiaria, pues lo que se iba a aplicar es que ésta se iba a regir, en este caso, pues por la ley del lugar donde la letra debía de ser pagada, y si no constare, pues en este caso por el lugar de su emisión. Entonces, todo esto se da en situación de que hay algunos códigos de comercio en determinados países que han sido más previsores en cuanto a esta situación, pero hay otros países que por X o Y situación han dejado abierto mucho, digamos, a la interpretación, y a la hora de un conflicto, pues, no se sabe, pues, básicamente cuál es la aplicación que se le puede dar. Entonces, para esa situación es que aparece precisamente este tipo de convención. Ya para cerrar un poco este tema, pues, en el artículo 8 también encontrábamos que los tribunales del estado parte donde la obligación debía de cumplirse, o bien los estados parte donde el demandado se encontraba domiciliado. Así que a opción o a selección del actor o el que estaba demandando, pueden ser competentes, por ejemplo, para conocer estas controversias que se susciten, por ejemplo, con motivo de una negociación de una letra de cambio. Permítame un momentito. Eh, perdón. Entonces platicábamos de que básicamente es esa la interpretación que podríamos ir viendo u observando en relación a estos documentos de cambio. Yo creería que por hoy nos quedaríamos hasta acá, y pues retomaríamos la clase el día miércoles. No sé si alguien de momento pues tiene alguna pregunta. Sí, por favor, Linda. Licenciado, buenas noches. Disculpe, fíjese que mi pregunta tal vez no tiene relación con lo que hoy explicó en la clase, sino que es por los puntos de la exposición de nuestro trabajo en grupo. Yo pertenezco al grupo número 1, pero no tenemos nota de los 10 puntos. Sí, pues bueno, en la clase anterior se los dije, pero igual pues se lo vuelvo a decir de otra forma. En su momento, pues yo les solicité en la plataforma de Classroom que me mandaran una información específica. Les di 2 días para que me la trasladaran y no me la trasladaron. Entonces, a las personas que sí me lo trasladaron, subí ya la información de ellos. Y en el mismo texto, pues les dejé indicado que los que no me lo hayan trasladado, lo voy a subir, pero posteriormente. Entonces, ahorita no me he podido sentar yo a computar esas notas faltantes, porque, digamos, en ese tiempo, pues tenía más opción para poderlo trabajar de una vez en una misma sentada. Entonces, ahorita, pues, espero este fin de semana poder trabajarlo y ya verlo. Y pues ya en la brevedad posible, pues voy a subir esa información. Pero como les digo, es parte de lo que se les solicitó en su momento, y quiero que ustedes lo tomen como un ejemplo de su vida profesional. Cuando ustedes estén en un tribunal, si el juez les pide que presenten una prueba en un día y hora fijada,
pues deben de realizarlo. En caso que no lo realicen, pues su prueba queda fuera y por eso pues pueden perder inclusive un caso, ¿no? Entonces, de esa misma situación, pues les he pedido a los coordinadores pues que nos puedan apoyar con ese tipo de situación, porque ustedes sabrán, si ya les ha tocado estar en alguna audiencia, si ustedes no están, digamos, los 5 minutos antes de que se les pida, empieza la audiencia y se quedan fuera, ¿verdad? Ya, si ustedes están representando a alguien, pues creo que no sería muy buena la impresión que como profesionales del derecho ustedes van a estar dejando, pues al dejar a su cliente, en este caso, pues desamparado. Entonces, les dejo eso como reflexión y la explicación, pues, para quienes aún no se habían conectado o en las clases anteriores, donde ya se les había explicado eso, e inclusive también se les había colocado en la misma plataforma de Google Classroom, la respuesta. Pero también, pues, los insto a que puedan leer lo que ahí se está comentando, porque es el medio oficial que yo utilizo para irles comunicando, pues, la información. Entonces, la sesión anterior muchas personas volvían a preguntar sobre ese mismo tema, entonces, pues, ya se les había respondido una vez y fue que se optó de ya no darle seguimiento al tema en cuanto a la explicación, por lo mismo, ¿verdad? Porque ya se les había indicado con anterioridad. Y, por acá el señor Cruz Eduardo me levanta la mano, le escucho. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, yo le entiendo su punto de vista, dice licenciado, pero prácticamente usted nos está culpando a los 15 del grupo por el error que pudo haber cometido el coordinador, porque si de mí hubiera dependido mandarle la información, yo con mucho gusto se la mandaba el mismo día, pero como era coordinador con docente, entonces los otros 14 estamos a merced del error que cometa el coordinador. Entonces, yo le entiendo su punto de vista que si yo llego tarde a una audiencia, me sacan, pero en este caso, si hay otro que es el que preside la audiencia y yo solo lo ayudo, aunque yo llegue temprano, pero si él no llega, quedamos en la misma. Entonces, según el coordinador, él se escudó que lo había mandado y que el correo que habían puesto en Classroom estaba equivocado. Algo así fue lo que él nos explicó al grupo, porque la verdad que al final el grupo fue el que le preguntó a él porque qué había pasado, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso Muy es que bien. nosotros 14 somos los que estamos como que un poquito necios en ese sentido, porque nos preocupa un cacho la nota que por el error que él cometió, en su caso de no verificar si era el correcto, si se había enviado o no se había enviado, el resto estamos en esta. Muy bien. Sí, en cuanto al correo, pues siempre ha sido el mismo que hemos utilizado. En cuanto, digamos, al apoyo que nos haya podido dar la coordinadora, el coordinador en su momento, pues al final, pues ya es algo que ya sucedió y de todos modos, digamos, el punteo no lo están perdiendo, porque ustedes saben que tienen el punteo porque sí trabajaron. Lo que falta nada más es agregar la nota relacionada al trabajo de la investigación. Entonces, pues esa es la que se les va a cargar, pues ahí sí que en su momento oportuno. La única diferencia es que va a ser unos días posteriores al resto de compañeros que sí ya habían podido los coordinadores, pues trasladarlo. Entonces, creo que va a ser una cuestión también de interpretación, porque como le digo, posiblemente, como dice don Cruz, él es parte del grupo, entonces tal vez él era el sindicado, o el ofendido, o la parte actora, pero se tuvo que presentar sin su abogado defensor. Entonces, son parte del proceso todos, pero por una u otra situación, pues, no se presentó en su oportunidad, según lo solicitado, pero de todos modos, pues, también estén ustedes tranquilos en el sentido de que su nota, pues, sí les va a aparecer. O sea, la nota principal, pues ya la conocen, que fue la cantidad de punteo que sacaron dentro de su examen parcial. Ya solo faltaría, pues, que se le agregue, pues, los puntos relacionados tanto a la investigación como, a la disertación que hubieran podido tener en su oportunidad, pues, las personas que fueron designadas para hablar sobre el tema que se les asignó. Sí, don Orlando. Sí, Lick, yo ya le mandé mis datos al correo que usted me indicó, Lick, ¿verdad? Perfecto. Ahí solo esperando lo que usted ordene, ¿verdad, Lick?
Perfecto, entonces yo hoy en la noche o mañana más seguro, pues ya me pongo a ver otra vez este tema y pues ya trato de compartirles las apreciaciones, las notas y pues ya con el resultado final del segundo parcial, pues ahí sí ya estaríamos anuentes a si hay alguna duda o alguna cuestión, pues darle seguimiento para poder darles solución y que ustedes también estén más tranquilos y que ya entren con todo ahorita que se viene el examen final, ¿verdad? Y pues que también les dé chance para hacer sus preparativos ahorita para la fiesta o las fiestas de cierre que tengan programadas y para todo lo que venga ahí ahorita para prepararse para sus escuelas de privados, para sacar sus tesis, etcétera, ¿va? Entonces, pues, si no hubiera alguna otra pregunta más, pues me despido de ustedes y pues les agradezco por su comparecencia en esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches, Dick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gracias. buen descanso. Gracias, Gracias igualmente. buenas noches. Muchas